Bueno, hola Milagros Malvarez y ahora te haremos una entrevista. Muy bien. Primero de todo, ¿cuáles eran las condiciones de vida ahí en Galicia? Explícanos un poco. Pues eran pues muy precarias porque estábamos en plena guerra y allí carecías de muchas cosas. No pasabas hambre, pero no había arroz, no había naranjas, la fruta solo del tiempo. Allí lo que nos faltaba era leche, castañas, manzanas y pescado. Pescado, como están las Rías Bajas, la gente mayor iba toda a pescar y comías mucho pescado. Porque claro, la ganadería también estaban solo lo justo. Las vacas eran para consumir leche, que diera leche. Luego sí, había gallinas, pero carecías de muchas cosas. A Vale, ver, sí. ¿qué más? Bueno, y cuando empezó la Guerra Civil Española en el 1936, tú tenías... Yo cuando ¿cuántos empezó años la guerra, tenías? yo tenía 6 años. 6 años. Y me acuerdo que los hermanos mayores fueron movilizados. Los dos mayores, como estudiaban medicina, se fueron a un hospital de campaña que estaba en León. Y estaban entre León y Burgos, porque allí estaban luchando los nacionales. El mayor, como había tenido polio, estaba en La Coruña en servicios auxiliares. Y luego ya los demás éramos chicas, mujeres o niños. Pues nada, ibas a la escuela y nada más. Y en casa eran muy de derechas. Y me acuerdo que en el comedor teníamos en un frontal un mapa de toda España. Y según iba avanzando la guerra, ibas colocando alfileres de muchos colores. Sí. Y yo me acuerdo de la batalla del Ebro. Mi madre iba a misa y cuando venía compraba la prensa. Y entonces se enteraba por dónde avanzaban los nacionales. Iba colocando los alfileres según de qué color. Sí. Y allí estábamos todos pendientes de lo que mi madre decía. Y en el comedor teníamos una fotografía grande del caudillo de Franco que presidía la mesa. Y cuando liberaban un pueblo, un sitio, pues se iba todo, una manifestación, acudía todo el público a la plaza del ayuntamiento. Y yo me acuerdo cuando se liberó Gerona, que entonces el alcalde era el marqués de Figueroa. Y hablaba y decía, porque claro, los rojos cuando huían prendían fuego, cuando huían prendían fuego a la ciudad. Y me acuerdo que el discurso dice, hemos entrado en Gerona y le hemos encontrado Gerona envuelta en llamas. Y, claro, la gente se enardecía. Y después se iba a la catedral, a un tedeo, y se rezaba para que no hubiera muchas víctimas, no hubiera muchos muertos. Y así vivías una batalla y otra batalla. Pero cuando había la noticia de que se había liberado una ciudad, todo el mundo acudía a la plaza del ayuntamiento. Esto en Santiago, que yo recuerde. Cuando empezó la guerra yo tenía 6 años, era muy pequeña, no me acordaba apenas, pero ya cuando acabó ya eran 9, ya tenías un poco más de noción. Sí, ¿y tú cuando pasó la Guerra Civil vivías en Santiago? En Santiago, todo en Santiago. En Santiago, y a veces íbamos como Bartolo. Luego ya Bartolo era maestro de una escuela en el pueblo de Caramiñal. Nos llevó a todos los pequeños y íbamos a la escuela en la Puebla y había el mismo ambiente, porque entonces como estaba cerca Marín y el Ferrol, veías mucho por allí la flota de marinos nacionales y te gustaba ir al puerto a ver atracar los barcos como venían, y el ambiente se hablaba mucho de la guerra, de lo que avanzaba, y todo se celebraba. Cuando había un avance se celebraba con mucha alegría. Vale. ¿Sabes? Para los niños casi era como un festín, ¿sabes? Se libera otro sitio, ¡hala, a la plaza a celebrarlo! Y cuando no, pues luego la gente
que no sabía de los hijos y tenían que saber a través de la Cruz Roja. Se escribían cartas. Adela, la mayor, tenía el novio que lo cogió en Extremadura y era médico y estaba con un hermano, los dos eran capitán médicos de un regimiento de la zona roja y al acabar la guerra los tuvieron prisioneros, pero claro, los soltaron enseguida porque se dieron cuenta, claro, ellos los obligaron a alistarse en la zona roja porque los pilló allí. Vale. ¿Y te acuerdas de si pasaste hambre en la posguerra o no? No, hambre, no necesidad, porque tenías muchos recursos. Como el marisco, ¿no? Como el marisco, vivíamos en la zona de la Costa de Murte y había muchos acantilados y había mejillones. En las arenas había también percebes, había almejas, berberechos y estabas pendiente de las mareas y cuando bajaban las mareas ibas con una cuchara, escarbabas la tierra y allí ya afloraban los berberechos, afloraban las almejas y comías mucho de eso. Lo que pasa es que no tenías aceite para cocinarlos, porque en esa zona no había nada de aceite, porque claro, era toda Andalucía y Andalucía estaba en zona roja. Fríamos algo con manteca de cerdo. Y claro, comíamos mucho a la plancha o hervido al vapor, así que era comida sana. Y luego los pescados, ¿sabes? Sí, ¿y sí, algún familiar tuyo fue a luchar a la guerra? No, ya te digo, de mis hermanos no, porque estudiaban medicina y fueron a hospitales. Sí. No estaba nadie con un fusil, ¿sabes? Vale, sí, estaban en los hospitales. ¿Y qué otra cosa más te puedo decir? Y luego, cuando había naufragios en la zona de Finisterre, salían restos de naufragios a las playas, que le llamaban crevas. Y a veces salían de todo. Había un día que nos amanecimos y encontramos la playa llena de naranjas, porque había naufragado un barco que iba cargado de naranjas y claro, al hundirse el barco, todas las naranjas a la playa. Pues todo el mundo cogió naranjas, se secaron y se comieron bien. Otra vez apareció la playa llena de cacahuetes. Y otra vez con unos cuantos bidones de unas grasas que eran americanas. A nosotros no nos gustó, que supongo que debía ser manteca de cacahuete. Sí. Y entonces la usábamos, porque allí no teníamos luz eléctrica, para hacer lámparas de aceite. Ponías un cacharrito con esa grasa, le ponías una mecha, que era un trocito de tela retorcida, le prendías fuego y te alumbrabas con eso. Y luego estabas muy pendiente de la luna, vivías mucho de la luna, porque si te alumbrabas, pues para caminar de noche, moverte de noche, lo hacías mucho con la luna. Si era noche muy oscura, pues a veces encendías pajas, hacías retorcidos de paja que le llamaban fachos, le prendías fuego y llevabas uno en la mano y dos bajo el brazo. Y cuando se quemaba aquello, corrías por una corredoira. Corredoira es un camino que hay entre fincas que están divididas por paredes de piedra alta, ¿sabes? Sí. Y esos caminos le llaman corredoiras en gallego. Vale, y también, bueno, ¿tenías alguna amiga que tuviese algunos padres que se hubiesen muerto durante la guerra o no? Sí, algunas. Y luego había El Pindo, que era una aldea con muchos pedregales, que mucha gente que no quiso ir a la guerra se escondieron allí. Y durante el tiempo que duró la guerra no los encontraron nunca, porque eran unos montes muy altos de piedra, que es un pueblo muy bonito, El Pindo, que está así muy elevado. Sí. Y mucha gente se escondía allí. Y claro, bajaba a buscar comida por las noches, o las mujeres iban a subirle camino y le dejaban comida
y lo dejaban en cruces de caminos, sobre todo pescado. Ahí lo que nos salvó a todos aquellos fue de que comíamos mucho pescado, porque el pescado, además no estaban las rías tan agotadas como ahora, había muchas sardinas, había mucho pulpo, había, sin ser de pescados de altura, había merluzas, pescadillas, pescado encontrabas de todo. Y claro, iban a pescar los viejos porque la gente joven estaba toda en el frente. ¿Y toda vuestra familia erais del bando nacional o había alguien del bando republicano? En Muros casi todos, hubo una familia en los pueblos pequeños como Muros, había alguno, pero lo llevaban con mucha discreción, para que nadie los delatara. Sí, como ahí eran todos del bando nacional. Pues todos eran de bando nacional y si, ¿sabes? El que pensaba de otra manera, se lo callaba. Vale. Y cualquier cosa, cualquier alegría, rezabas mucho, ibas a la iglesia, cuando había una noticia buena ibas a tocar la campana, y toca la campana, ¿qué pasa? Y tú, uy, que los nacionales han entrado en tal pueblo, han entrado en tal otro. Y corría la voz, alguien que quería tener una radio o un teléfono. Sí. Al pueblo no se sabía, ¿sabes? Vale, pues esto es todo, muchas gracias y hasta otra. Y ya te digo, y mi madre